estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo. Muy amados hermanos y amigos, les saludamos con gozo en el amor fraternal de Jesucristo, ¿no? Honramos al Señor por estar juntos y deseamos para ustedes todo tipo de bendiciones. El Señor les cubre, el Señor nos lleva adelante en su gracia. Amén. Le invito a abrir conmigo la Escritura, por favor. Romanos capítulo 10, amado hermano. Romanos capítulo 10. Por favor, vamos a leer allí los versículos 8, 9, 10 y luego pasamos al 17. 8, 9, 10. Romanos capítulo 10. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 17, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén al Señor. Muy amados, creemos entender ya por la gracia de Dios que sin fe es imposible agradar al Señor. No, eso ya creo yo es parte de la claridad del entendimiento que la iglesia del Señor tiene. Sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces lo que necesitamos es avanzar en el entendimiento de cómo la fe no es alguna acción ocasional. No es que la fe actúe en algún momento de nuestra vida. A ver si podemos avanzar juntos en esto. Cuando fuimos más niños, en algún minuto pensamos que la fe tenía que ver con la posibilidad de que un enfermo fuera sanado. Entonces, si el enfermo era sanado, eso era fe. Pero si el enfermo no era sanado, entonces porque no había fe. Si se requería algún otro milagro, alguna vez lo entendimos así. Si se requería algún otro milagro, entonces había que trabajar 1, 2, 3 semanas, prepararse espiritualmente, hacer retiros, tener actividades, reuniones de noche, cultos de amanecida. Alguna vez en el campo se daba, hermanos, había que ir a la montaña a tener reuniones en la montaña de noche,
Porque se entendía que ese apartarse, estar en la noche haciendo un sacrificio, bueno, eso iba a provocar la fe que necesitaba el milagro que se estaba pidiendo. No hay duda que la fe provoca milagros, no hay duda. La fe en Cristo, hermano, ¿eh? No hay duda que la fe es lo que permite sacar adelante tareas importantes. Sí, pero la fe no es una cuestión circunstancial. No es una cosa que se use en un momento determinado de nuestras vidas y después así como que puedo vivir de cualquier manera. No, por favor, no es así. No es así, porque cuando hemos leído en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces la pregunta que sigue, que es obvia por lo demás, es decir, a ver, ya, pero ¿cómo agrado al Señor? ¿Cuándo agrado al Señor? ¿Qué espera el Señor? ¿Que yo le agrade los días de reunión? Entre las 8 y las 10 de la noche, eso espera el Señor. Que cuando estamos reunidos en culto, en ese ratito agrademos al Señor. Eso es lo que el Señor espera. ¿Eso sería fe? ¿O Él quiere que nuestra vida le agrade? ¿O Él espera que todo lo que somos? Sería tan hermoso tener buen tiempo, en cuanto a amplitud, y poder examinar juntos verdades, por ejemplo, del capítulo 11 de Hebreos, cuando dice, por ejemplo, que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto porque lo traspuso el Señor, dice. Pero dice, caminó Enoc con Dios. ¿Cuándo caminó con Dios? ¿Una vez a la semana? ¿En ciertas ocasiones? ¿O él vivía en función de la comunión con Dios? Cuando la Escritura habla de Noé, que caminó también con Dios, dice. ¿Qué pasa con la vida de Noé? Entonces, lo que queremos hoy día, si el Señor nos permite, mostrar por las Escrituras, lo primero que queremos mostrar es que nosotros funcionamos bajo palabra del Señor. Vivimos en función a la instrucción que tenemos, a lo que el Señor nos ha ordenado, porque el único que sabe lo que Él quiere es Él. Porque el único que sabe cómo quiere que vivamos para agradarle es Él. Entonces, ¿qué es lo inteligente? ¿Qué es lo sabio? Que estemos atentos a la voz, a la palabra del Señor. Por eso que aquí el apóstol le escribe y dice, bueno, ¿qué dice? Pues, ¿qué dice? A ver, escuchemos. ¿Qué dice el Señor? Bueno, dice que cerca de ti, capítulo 10, verso 8, que cerca de ti está la palabra, dice. En tu boca y en tu corazón. Sí, pero dice, esta es la palabra de... Sí, porque podría en nuestra boca haber otra palabra, pues. En el corazón podrían haber otras palabras, ¿cómo no? Pero lo que viene de Dios es cerca de ti, cerca de ti. Y usted sabe que esto está tomado de Deuteronomio, una palabra que Dios dio al pueblo por Moisés. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero dice, esta es la palabra de fe. No necesitamos cualquier palabra. No queremos cualquier palabra. No queremos ser entretenidos por otra palabra. Lo que necesitamos es una palabra de fe. Porque sin fe, amén. Sin fe no se puede. Entonces necesitamos una palabra de fe. ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? Verso 9. Que si confesares, si declarares, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, es el Rey, es el que gobierna tu vida. Es el que tiene la autoridad que el Padre le ha dado para mantener todas las cosas bajo sus pies. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aleluya,
serás salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la palabra de fe que predicamos, que anunciamos. Palabra de fe. Que no hay salvación sino en Cristo. Pero no en un Cristo naciendo como un guaguito pequeño y debilito, muriendo, maltratado, humillado, colgando de la cruz, así como quien necesita un socorro. Sino que sabiendo que viene con la humildad a nacer acá, sabiendo que debe sufrir para que nuestros pecados sean quitados y tomarlos Él en la cruz. Sobre todo saber que el Dios y Padre que permitió que Él muriera en la cruz y fuera sepultado luego, el mismo Padre muestra su poder y lo levanta de entre los muertos y lo sienta a su diestra con toda autoridad y todo poder y todo señorío. Pero eso es una palabra que debe salir de nuestra boca, porque esa es la palabra de fe que anunciamos, creyendo en todo este hermoso proceso, creyendo con todo nuestro corazón. Entonces, una de las primeras cosas que decimos, hermanos, es que no habrá vida. Hablamos de una vida eterna, de una vida santa, de una vida abundante, de una vida llena de gozo, llena de paz. No habrá vida, hermanos, en nosotros si no permanecemos y crecemos en la fe de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, por favor, 1:17. Romanos 1:17. Dice allí, porque en el Evangelio de Dios, porque en el Evangelio de Dios, amén, gloria a Dios. Dice, pero porque en el Evangelio la justicia de Dios. No recuerde que siempre estamos atentos a ser parte del reino de Dios y su justicia. Bien. No olvide que hablamos aquí en Romanos capítulo 4, días anteriores, que Abraham fue justificado, dice, fue justificado por la fe que él mostró. Bueno, en el Evangelio la justicia entonces de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Amén. ¿Cuál es la deducción? ¿Cuál es el análisis más breve y más profundo de esto? Que si no hay fe, primero, no hay justicia, no hay justo. Y segundo, no va a vivir, porque el justo por la fe vivirá. O sea, el día que no tengamos fe, el Señor permita que nunca ocurra eso. El día que alguien pierde la fe, ese día pierde la justicia en Cristo. Porque en Cristo, Romanos 5:1, hemos sido justificados por la fe. Entonces perdemos la justicia, pero también perdemos la vida. Se acabó. Usted puede decir amén allí donde está. Puede decir, Señor, yo quiero vivir y no vivir un buen tiempo, no quiero vivir eternamente y para siempre y para siempre. Entonces la fe es fundamental para poder vivir, hermano. Pero como lo hemos comentado antes, la fe es determinante para agradar a Dios. Me parece que no tiene que ubicar el texto, Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar al Señor, porque el que a Él se acerca debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si quiero vivir una vida que agrade a Dios, si quiero vivir una vida eterna, si quiero vivir en la gracia de Dios, necesito fe. Necesito fe.
Pero también necesito fe, hermano, para presentarme con libertad delante del Dios y Padre, teniendo testimonio de que he sido justificado en Cristo el bendito Hijo. Necesito, de todas maneras, primero para presentarme a Dios, necesito haber sido justificado. Si no puedo, ¿cómo llego ante la santidad del Dios y Padre? ¿Cómo llego? ¿Cómo accedo? Debo ser antes justificado. Sí, pero Romanos 5:1, que también usted conoce, va a decir, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo ocurre en Cristo, pero todo opera por la fe y todo nos señala que el Padre, si es en Cristo y por Cristo, el Padre nos va a recibir en Él y por Él entonces. Pero dígame, ¿cómo conseguimos eso si no es en la fe del bendito Hijo de Dios? Necesitamos, para vivir una vida que agrade a Dios, donde se manifieste en nosotros la vida eterna, necesitamos fe, mi hermano. Necesitamos fe para que en mi desempeño diario, durante todo el día, de todos los días, en mi desempeño diario, agrademos a Dios. Que la fe no sea una circunstancia, no sea un acto ocasional, no sea la búsqueda de que se produzcan cosas extraordinarias. No, como lo hemos dicho antes. Cuando toma el desayuno, o cuando el niño, la chiquita, se toma su yogur, cuando usted se sirve una manzana a mediodía, la Escritura dice que todo aquello debe hacerse estando todo santificado en Cristo por la palabra y la acción de gracia. ¿Lo recuerda? Todo lo que hagáis sea de palabra de hecho, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Porque, dirá Pablo a los Corintios, porque en cuanto a la comida específicamente, todo lo que se haga sin fe, dice, es pecado. Entonces las cosas que nos parecen tan pequeñas, hermano, como servirse una fruta, como tomar desayuno, como darse la ducha, como estar con la esposa, como ver, abrazar y besar a los hijos. Esas cosas que nos parecen tan menores, tan pequeñas, tan domésticas, son las cuestiones en las cuales el Señor quiere ver que haya fe en nosotros, que haya fe en nuestras vidas. Y que la fe se manifieste con gratitud. Y que la fe se manifieste con alabanzas a su nombre. Y que nuestra vida sea una vida que agrade a Dios, habiendo sido justificados en Cristo, teniendo el testimonio del Espíritu, que porque he creído en Cristo, entonces ya en Él he sido justificado. Y en Él y por Él tengo libre acceso al bendito Dios y Padre. Por causa de que somos parte de la iglesia victoriosa del bendito Hijo de Dios, hermanos, necesitamos la fe para enfrentar desafíos y ser vencedores. Y Pablo dirá, más que vencedores. Necesitamos la fe para poder salir al campo de batalla, enfrentarnos a nuestros enemigos, sabiendo, porque ese es el punto, pues ve. Ninguna batalla la podemos enfrentar solos. No tenemos capacidad para eso. Y Dios nuestro Padre, Él no espera, Él no pretende que nosotros luchemos solos. No nos ha dejado el Señor su palabra enseñándonos en ninguna parte que Él nos toma, nos libera, nos lava, nos hace nueva criatura y luego nos tira y nos abandona, que se las arregle. No es así. ¿Qué decía David? ¿Qué convicción de fe tenía? El Señor es bendito sea. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué importa? No temeré mal alguno porque Él está conmigo. ¿Eso es fe o no es fe, mi hermano? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Ve que no está preocupado de que yo me prepare para la pelea? Así como ya, disponte en fuerza, qué sé yo, levanta pesa, para que vayas a la pelea. No, porque
No, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, pues. Entonces nunca podríamos pelear bien y nunca podríamos alcanzar la victoria si nuestro bendito Dios y Padre no peleara por nosotros, hermanos. Ya, pero ¿cómo hago para saber que Él está conmigo si no lo veo? Allí opera la fe del bendito Hijo de Dios. Hay un testimonio hermoso de eso. Si usted me acompaña, le ruego. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Mire por favor el versículo 32. Hebreos capítulo 11. Algunos de estos nombres que aquí se dan, esperamos poder trabajarlos brevemente en las próximas oportunidades. El verso 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice el apóstol, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, está diciendo hay muchos hombres que salieron al campo de batalla, que se enfrentaron a muchas dificultades, y si los nombra aquí, primero es porque tuvieron fe, segundo es porque fueron más que vencedores. De hecho, la Escritura dejó sus nombres escritos para que a través de su ejemplo nosotros seamos amonestados. Amén. Dice entonces, en el versículo, señalando todos estos nombres en el 32, dirá en el verso 33, que por fe, estos varones, cada uno de ellos, que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. O sea, se puede estar débil, hermanos. Lo hemos estado tantas veces. Se puede estar débil. Pero ¿qué hace la acción del Espíritu? Trae a su alma, trae a su mente la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué dice la palabra cuando alguien está debilitado, está sin fuerza? ¿Qué dice el Espíritu por la palabra? Que Él da esfuerzo alcanzado y aumenta la fuerza del que no tiene ninguno. Dice que sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, aunque eran débiles, se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, amén. Mira el 35, las mujeres, sean bendecidas todas nuestras hermanas. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros varones, otros hermanos, aparte de los nombrados en el 32, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué dijeron ellos? Creían tanto en Dios, hermano. Esto otro que aquí se nombra, que aquí se señala. Creían tanto en Dios que ellos decían, miren, entre vivir más tiempo aquí, renunciando a lo que creemos, aceptando lo que este rey o el otro señala, entre vivir de esa manera, no, decía, yo prefiero que no haya rescate aquí, porque lo que yo quiero es que haya una mejor resurrección cuando Cristo, el Hijo de Dios, venga por nosotros. Eso es lo que vivimos, pues, hermano. A eso se refiere Pablo cuando él dice en la carta a los romanos que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, no es una derrota, hermanos. Si morimos y estamos en Cristo, para el Señor también morimos. Porque para eso el bendito Hijo de Dios vivió esa experiencia tan amarga que conocemos. Para eso Él murió, dice, y resucitó para ser el Señor de los que viven, pero también de los que mueren. Sea bendito el nombre del Señor. Mire el verso 36.
Otros, todo por la fe, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Usted sea con sinceridad. Si quiere, dígalo calladito, calladito así en su alma. Pero dígalo para que el Señor escuche siempre. No ve que Él juzga la palabra de nuestra boca. Entonces, ¿podría allí donde está el hermano, la hermana, decir a lo que aquí hemos leído, decir, estoy dispuesto, decir amén? Señor, yo quisiera ser parte de esa lista de hombres. La hermana podría decir, yo quisiera ser parte de esas mujeres que recibieron a sus muertos en resurrección. Y el hermano que diga, yo quiero ser un poco atormentado, yo quiero participar de la batalla, yo quiero sacar fuerzas de debilidad. O decir, yo quiero, versículo 36, otros experimentaron vituperios. Esos son calumnias, malos tratos, malas palabras, ¿no? Vituperios y azotes. Y además de esto también prisiones y cárceles. ¿Cómo un hijo de Dios va a ir a la cárcel? Si no es por una mala acción, si no es por cometer un delito, si no es por tomar lo ajeno o dañar a otro, si es por la predicación del Evangelio, hermano, bienaventurados seríamos si el Señor lo permitiera. Pero eso no se consigue solo con buenas intenciones. Eso no se consigue después de una hermosa reunión presencial donde ha habido baile, lo hemos pasado bien, nos hemos deleitado, han corrido las lágrimas. No es que ese día yo digo, Señor, amén, cuenta conmigo. Bueno, tiene que ser ese día, ¿por qué no? Pero también el que sigue, y también el otro, y también la semana que sigue. Cuando hay baile, qué bueno es que entreguemos nuestra vida al Señor. Pero si no hay baile, el punto es que nuestra vida siga dependiendo del Señor. Amén. Mire el verso número 37. Respecto de estos hombres que agradaron a Dios por la fe, dice, fueron apedreados. Hemos nombrado algunos acá en días pasados. Fueron apedreados. Hermano, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra. Pobres, hermano, eso es evangelio por si acaso. Si aquello de que porque somos hijos de Dios tenemos que acumular millones y pasar vacaciones en Europa, hermano, eso excede un poquito lo que es el evangelio de Dios. Los hombres de fe vivieron, dice, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, ¿cómo no? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. Ellos siempre vivieron con esperanza. Tenían una palabra del Señor que iban a ser rescatados desde el mismísimo cielo por causa del Mesías prometido. Y ellos lo esperaban, y ellos lo anhelaban, y ellos esperaban al que reinaría por siempre y para siempre. Y dice, ellos alcanzaron buen testimonio de la fe. Sin embargo, no alcanzaron lo que les había sido prometido. No lo recibieron. Verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo no? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto es, para que no nos quedásemos fuera del reino de Dios y su justicia, hermano. Pero no se puede vivir el reino de Dios y su justicia sin fe. No se puede. La fe es la que nos permite ingresar, ser parte. Romanos capítulo 5, verso 2, dice que es por la fe que hemos entrado a esta gracia. No se puede entonces. La fe es determinante. La fe es lo fundamental.
fe para vivir, lo hemos dicho, fe para agradar a Dios, fe para ser justificados, fe para enfrentarnos a desafíos que a veces son duros y fuertes, pero no solo enfrentarnos para, como dice alguien por ahí, morir en el intento, no. Es enfrentarse a luchas y a desafíos importantes y salir victoriosos y más que vencedores. Hermanos, necesitamos la fe para salvación de nuestras almas. Necesitamos fe para salvar nuestras almas. Acompáñeme a Efesios capítulo 2. Si lo sabe de memoria puede no leerlo. Pero si no lo tiene tan claro, acompáñeme. Efesios capítulo 2, versículo número 8. Solo el versículo 8. Porque estamos diciendo que por gracia sois salvos. Lo que estamos diciendo es que para la salvación de nuestras almas, la salvación eterna, necesitamos la fe. Por eso que Efesios 2:8 va a decir, porque por gracia, regalo de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de, ahí está, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios. Sí, pero no se puede recibir un regalo que no se cree. No se puede. Quiero decirle que a esto se refería Jesucristo, el Señor. Cuando Él dijo que nosotros debíamos aprender a creer en Dios como creen los niños respecto de sus padres. Hay muchas historias, yo hubiera querido tener un poquito más de tiempo, porque hay muchas historias que son, creo que algunas son de verdad, son verídicas. Un profesor que quiso una vez mostrar a sus niños cuál era la conducta correcta sin dejarse llevar por el sistema. La historia cuenta que el profesor llegó un día, tomó su reloj, estaba enseñando algo, no hay duda. Tomó su reloj y le dijo a los niños, miren, este es mi reloj, lo voy a regalar hoy día. Y lo voy a poner aquí, dice, sobre el escritorio. Y el que lo quiera, se levanta de su asiento, viene, lo toma, se lo lleva y va a ser suyo. El problema es que la mayoría de los niños tenían ya una concepción de desconfianza. Pasó un rato, cerca del término de la hora, todos los niños cuchillaban, conversaban, decían cosas. Alguno comentaba, el profesor se está riendo, el profesor no quiere hacer una broma, el profesor. Simplemente no creyeron. Había un poquito de maldad en su mente y cuando ya había avanzado la hora, se acercaba el tiempo del recreo, se levanta uno de los chiquitos, el más chiquito de la sala. Se levantó, se fue donde el profesor, tomó el reloj, seguramente lo miró, tomó el reloj, se lo echó al bolsillo, se lo llevó y se quedó con aquello que había sido un regalo de su profesor. Simplemente porque había creído a la palabra del profesor. No necesitó sacrificio, no necesitó una prueba, no necesitó sacarse una nota, no. El profesor le dio una palabra y el niño pequeñito creyó a esa palabra. Jesucristo dijo, el que no fuere como niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pedro respecto de esto? Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Primera de Pedro capítulo 1. Hablando el apóstol acerca de la herencia que tenemos en Cristo y con Cristo en el reino de los cielos, en el versículo 5 dice, hablando de nosotros, los que tenemos la herencia, los que creemos, hablando de nosotros, dice, que sois guardados, ¿no? Que sois vosotros, dice vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante, mire, o sea que la fe cubre, ¿no? En el poder del Padre cubre nuestra vida. Es el Señor que por la fe que tenemos nos cubre, nos protege, nos bendice, nos saca adelante. Que vosotros dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
¿Y qué es lo que el Señor busca? ¿Qué quiere darnos? ¿Qué quiere que consigamos? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Salvación manifestada en el tiempo postrero. La fe, la certeza de lo que esperamos. La convicción de lo que no vemos. Salvación, hermano. Verso 6, en la cual, hablando de salvación, en la cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, sí, porque la batalla hay que darla. Verso 7, ¿para qué, santo hermano? ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, aleluya, a quien amáis sin haberle visto. Eso es fe, amén, porque le amamos, ¿verdad que sí? Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es, amados hermanos? Para cerrar, ¿cuál es entonces el llamamiento del Señor? Que no se puede vivir sin fe, que no se puede agradar a Dios sin fe, que no habrá justificación diaria y permanente sin fe, que no podremos enfrentar grandes desafíos y ser vencedores si no tenemos fe, que no habría salvación para nosotros si no nos manifestamos en la fe de Cristo el Señor. Entonces urgente es fortalecer, permitir que crezca nuestra fe. Tomando la palabra que leímos al inicio, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. No habrá fe, hermano, si no es a través de la palabra del Señor. Necesitamos comer la palabra, vivir la palabra. Necesitamos que todos los días nos llegue la palabra del Señor. Por eso es que hemos creído como comisión que tenemos de parte del Señor, que en las próximas semanas, cuando ya la iglesia esté funcionando con mejor normalidad, habrá días en los cuales no habrán cultos, no habrán reuniones presenciales. Entonces, ¿qué hemos entendido? Que tenemos responsabilidad por esta misma vía, seguir entregando una porción diaria de la palabra del Señor. Creemos que la palabra del Señor debe seguir corriendo para que sea glorificada y se manifieste la vida de Cristo en aquellos que reciben la palabra, la creen y por lo tanto la obedecen. Amado hermano, le invitamos en el nombre del Señor a que vivamos en función de amar la palabra del Señor, de buscar la palabra del Señor, de obedecer la palabra del Señor, porque la fe viene entonces por el oír y por el oír de la palabra del Señor. Le invito a que, si puede, pero más que eso, si entiende, si el Espíritu le da entendimiento y usted dice, esto lo necesito, especialmente cuando hermanos nos llaman y nos dicen, pastor, me siento tan débil, no tengo muchas ganas, pastor, no tengo ganas, estoy cansado por este problema o por aquel. En el nombre del Señor, pídale ahora. Si alguno está falto de sabiduría, dice Santiago, pídale al Señor. Pero pida con fe, dice, no dudando nada. Porque el que duda es como las ondas de la mar, ¿verdad? Muy bien, entonces dígale, Señor, yo he tenido estos problemitas, pero he oído tu palabra y creí. Qué hermoso que dijera eso. He oído tu palabra y temí, Señor. He creído, he temido. Señor, aviva tu obra en mi vida. Aviva tu obra en mi casa. Aviva tu obra en la iglesia. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, rogamos que su Espíritu Santo siga operando, Padre. Ahora que yo guardo silencio, Señor, que cada hermano y hermana siga escuchando la voz de tu Santo Espíritu, motivándole, Señor, a buscar, a conocer, a amar tu palabra, para que a través de ella venga fe a su vida.
Y sea mi hermano, mi hermana fortalecido, Señor, y pueda con fuerza, con gracia, con sabiduría de lo alto, Señor, seguir buscando y proclamando el reino de Dios y su justicia. Señor, que venga a nosotros la palabra de fe que predicamos, para que por esa palabra mis hermanos sean bendecidos. Intercedo para que usted escuche, Señor, a mis hermanos. Intercedo, Padre, ruego, Señor, que usted esté atento al llamado de jóvenes y señoritas, de hermanos y hermanas, que en este día te dicen, Señor, yo quiero acercarme a ti, yo quiero que me uses, yo quiero que me bendigas, yo quiero ir adelante, pero requiero que aumentes mi fe, que fortalezcas mi fe y que me lleves en victoria para gloria de tu nombre, Señor. Padre, gracias, porque siempre nos oyes y en tu misericordia siempre nos bendices. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo